Su educación superior la realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, especialidad en Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialidad en Endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, México, y Universidad Nacional Autónoma de México. Experiencia laboral: endocrinóloga del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, práctica privada, y es miembro de la Asociación Salvadoreña de Diabetes y Nutrición. Ella nos va a disertar sobre la evaluación endocrinológica del paciente con litiasis renal. Lorena. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación de parte del comité organizador para estar aquí con ustedes. Es un gusto ver caras que ya teníamos tiempo de no vernos, y sobre todo con un tema novedoso, por lo menos del área de endocrinología, el abordaje de la litiasis renal, que es una patología que uno en endocrinología la ve con frecuencia, pero que pocos saben que realmente el estudio metabólico debe ser del endocrinólogo. ¿Cuáles son las formas de presentación de este cuadro? Pues pueden ser variadas, desde las sintomáticas hasta aquellos pacientes que por otro motivo se les hace un estudio de imagen y se encuentra ahí pues la evidencia de los cálculos. Pueden tener cólicos renales, puede haber hematuria, pueden ser pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, o bien aquel paciente que se presenta con la eliminación de cálculos o arenillas. Es importante que nosotros consideremos, quitando de lado las emergencias médicas y el manejo de urología, es importante que nosotros tomemos en cuenta en el seguimiento de esos pacientes algunas cosas importantes que van desde la historia clínica. Hay que preguntar por antecedentes personales y familiares. Hay que hacer un estudio cristalográfico del cálculo. Eso es cuando es posible, compañeros, porque es un estudio un poco caro. En las instituciones casi nunca se tiene, y en forma privada pues es un estudio caro. Hay que hacer estudio de imagen en el seguimiento y también un estudio bioquímico. En esta parte me voy a enfocar yo en el manejo, en el abordaje diagnóstico de estos pacientes, en el seguimiento. No me voy a enfocar cuando el paciente acude a la emergencia. ¿Qué debemos considerar? ¿Cuál es la edad de inicio del episodio? Si es un episodio de primera vez, si es un episodio recurrente, cuáles son los antecedentes personales de este paciente, cuáles son sus hábitos de alimentación y el uso de fármacos. ¿Por qué? Nosotros vamos a encontrar que en el caso hay una relación mayor para hombres, mujeres, ligeramente mayor, de manera que en los hombres arriba de 20 años podemos encontrar ya pacientes con litiasis. Los picos andan alrededor de los 40 a 60 años. En el caso de las mujeres, se retrasa un poquito más el inicio y usualmente es al final de la tercera década de la vida, llegando hasta cerca de los 50 años. Es importante preguntar si es el primer episodio o si ya ha tenido antes y desde cuándo los está presentando. Y es por el hecho de que estos pacientes en algunas guías mencionan, si es un paciente con un primer episodio, pues entonces algunos exámenes generales, y solo hasta que se presenta un segundo episodio vamos a hacer un estudio metabólico más exhaustivo. Pero realmente alguna otra guía dicen no, los pacientes que se presentan con litiasis renal hay que investigarlo desde su primer episodio, porque como pueden ustedes ver ahí escrito, la recurrencia de otro episodio de litiasis al año anda alrededor de 15%. A los 5 años pueden dar entre 35 y 45%. Y a los 10 años, el 50% de pacientes van a tener una recurrencia. Entonces, no esperemos a que el paciente se presente con una recurrencia. El costo, el estado de morbilidad del paciente, etcétera, como para empezar una investigación con la cual nosotros pudimos hacer intervenciones más tempranas. Hay que preguntar por los antecedentes personales y también familiares. En los antecedentes previos es importante saber si este paciente
tiene gota, si tiene infecciones urinarias a repetición, si tiene hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Nos parecería como, bueno, ¿y qué tiene que ver acá el síndrome metabólico si es diabético con los cálculos renales? Porque estas entidades aumentan el riesgo de litiasis renal en alrededor de un 30%. Entonces, no dejemos de lado los antecedentes personales del paciente. Y también hay que preguntar en la historia familiar si hay otros miembros en la familia que hayan tenido cálculos renales y si en algún momento se les ha diagnosticado también problemas relacionados con el calcio, sobre todo calcio en orina. Con relación a los antecedentes del patrón alimentario, es importante que consideremos nosotros cuál es la ingesta de proteínas animales. Los voy a decepcionar a algunos, yo sé, quizás algunos que tengo casi enfrente, pero entre más carne comemos, tenemos más factor de riesgo para ser formadores de cálculos renales. No quiero decir que nos hagamos vegetarianos, pero sí con moderación. La ingesta de sodio es otro factor también predisponente para eso. La ingesta de oxalatos de la dieta, como que espinaca, vegetales verdes oscuros que contienen oxalatos. Cuando hay una predisposición, el paciente tiende a aumentar oxalatos y eso es ser una causa o una de las alteraciones metabólicas encontradas en litiasis renal. Y también el calcio. Hay que preguntar si este paciente está recibiendo suplementos o multivitaminas que contengan calcio. También es importante preguntar con relación al uso de fármacos. Hay algunos medicamentos que están relacionados también con algunas alteraciones en el metabolismo fosfocálcico. Así es como los esteroides también pueden provocar hipercalciuria. La vitamina C puede provocar hiperoxaluria, sobre todo cuando son ingestas prolongadas de vitamina C y usualmente con dosis que van de 1 a 2 gramos al día. Hay que preguntar en el paciente si está recibiendo vitamina D, qué cantidad, si es por un diagnóstico ya de deficiencia o si es como en la actualidad, que después del COVID todos empezamos a tomar vitamina D y antes ni siquiera venía la vitamina D al país y ahora todos queremos tomarla. Los suplementos, como ya mencionaba, incluyendo los antiácidos que pueden contener también calcio, inhibidores de la anhidrasa carbónica que pueden favorecer la hipocitraturia, la hipercalciuria, el pH persistentemente bajo en la orina. Y algunas drogas insolubles como por ejemplo el indinavir, que por sí solo puede precipitar y ser formador de cálculos renales. Cuando se hace la evaluación del cálculo, es decir, se envía un análisis cristalográfico, nosotros esperamos que nos reporten de qué está formado el cálculo. Y así tenemos una lista realmente de diferentes componentes. Pero lo que nos importa a nosotros es saber si el cálculo es predominantemente de calcio o no está formado de calcio, llámese fosfato o oxalato de calcio, o si bien está formado de otros componentes diferentes, como ser, por ejemplo, ácido úrico. Ahora, ¿qué tipo de cálculos? Cuando vemos nosotros el resultado cristalográfico y nos dicen este cálculo está formado de tal o cual sustancia, ¿en qué alteraciones metabólicas vamos a pensar? Por ejemplo, en el caso del oxalato de calcio, aquí estamos. Nosotros vamos a pensar que este paciente puede tener hipercalciuria, hiperoxaluria, hipocitraturia, hipomagnesuria. Hay una cantidad de exámenes que nosotros tenemos que dejar. El panel es un poco amplio, ya se lo voy a detallar en otra diapositiva. Cuando estamos considerando que el cálculo es de fosfato de calcio, puede tener hipercalciuria, hiperfosfaturia, hipocitraturia y algo que nosotros podemos ver en el simple general de orina cuando un paciente llega, el pH en la orina. Entonces, eso no lo dejemos pasar y sobre todo si vemos una alteración, pues hay que darle seguimiento a estos laboratorios. Pueden ser cálculos de estruvita, que en esos casos son aquellos asociados a infecciones urinarias a repetición, que son por organismos que tienen que ver con el metabolismo de la ureasa. Así podemos encontrar Klebsiella, podemos encontrar Morganella, Proteus,
inclusive a Staphylococcus aureus. Entonces, es importante interrogar acerca de cada cuánto está teniendo episodios de infección este paciente, porque la infección como tal no es necesariamente consecuencia, sino más bien la causa de la formación de cálculos renales. Muy infrecuente, yo hasta ahorita no he visto ninguno, son los cristales por cistina, que ya son alteraciones hereditarias y que usualmente se manifiestan desde más temprana edad. La mayoría de nosotros aquí pues vemos estas patologías en adultos. Cuando vamos a incluir estudios de imagen, por lo general el paciente ya va a llegar con una radiografía o un ultrasonido renal o abdominal que seguramente se lo tomaron en la emergencia durante el episodio agudo. La radiografía simple de abdomen es sensible en un 44% y específica hasta un 77%. Vamos a encontrar mejor sensibilidad y especificidad para ultrasonido renal y mucho más para un Pielo-TAC sin contraste. Los cálculos renales en la ultra pueden tener una sensibilidad del 45 y una especificidad del 88. Y cuando son cálculos en el uréter, pues es un poquito mayor. En el caso del Pielo-TAC, la especificidad llega a ser un 96%. El punto es que no todas las instituciones pues contamos con un estudio de TAC, pero es mucho más barato, más accesible, etcétera, indicar un ultrasonido abdominal o renal o vésico, nefrovesical o renovesical. Ahora, ya entrando en la parte de qué estudios son los que vamos a indicar en esta paciente, son varios. Así, por ejemplo, tenemos que no debe faltar el examen general de orina, como ya mencioné, y vamos a revisar otras sustancias tanto en sangre como en orina. Colecciones, esto es importante mencionárselos ahorita. Algunas guías establecen que debe de tener 2 mediciones de orina de 24 horas en días consecutivos para realmente tener una mayor fiabilidad del resultado. Pero otras guías dicen no. Con una colección de orina de 24 horas usted puede detectar muchas anormalidades o anormalidades únicas en estos pacientes. Entonces, nosotros en sangre vamos a medir calcio, fósforo, potasio, creatinina, ácido úrico. Y fíjense que, por lo menos si lo vemos nosotros como endocrinólogos, la PTH no siempre se deja y no siempre es necesario. ¿Por qué? Más adelante les muestro. El hiperpara solo se encuentra en el 3% de aquellos pacientes con cálculos renales. Entonces, el hecho que usted vean un calcio sérico que está bien o que está un poco alteradito, pues no se preocupen tanto que puede ser solo un hiperpara. Pueden haber otro montón de alteraciones metabólicas presentes en esos pacientes. En orina de 24 horas vamos a revisar calcio, fósforo, magnesio, sodio, creatinina, ácido úrico, oxalato, citrato y en algunas situaciones pues inclusive hasta cistina. Ahora bien, cuando nosotros revisamos estos exámenes es importante explicarle al paciente la correcta recolección de la muestra de 24 horas. En eso también es importante que veamos al final no solo el resultado del analito que estamos investigando, sino también el volumen urinario, porque el volumen urinario también es una condición asociada a litiasis. ¿Y por qué vamos a medir este montón de sustancias? Que a veces uno dice, bueno, el estudio puede resultar caro, por lo menos en la parte privada puede resultar un poquito caro. Realmente todas esas sustancias que yo mencioné están en un equilibrio constante dentro del cuerpo, de manera que algunos de ellos funcionan como inhibidores, reducción de inhibidores, o bien hay aumento de sustancias promotoras a través de esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, fosfaturia, hipercalciuria, hiperuricusuria, un volumen urinario bajo, oxaluria, todas estas alteraciones son promotoras, ya sea de cristalización,
de agregación de cristales, de crecimiento o adición de cristales formando el cálculo, o inclusive de la misma adición de los cristales a la pared del endotelio renal. ¿Cuándo nosotros vamos a realizar un estudio? Ya mencioné las cifras, pero obviamente de manera que todo paciente con litiasis renal merece que se le haga un estudio completo con relación a la litiasis desde el primer episodio. La posibilidad de que nosotros encontremos cualquier alteración en esos casos es superior al 90% y el paciente puede ser tratado y estamos previniendo episodios futuros. ¿Cuáles son los puntos de corte? Para la hipercalciuria se considera que un valor más de 300 miligramos en 24 horas para hombres, de 220 en las mujeres, o en general un valor de 4 miligramos por kilogramo de peso, eso es alto y se considera como hipercalciuria. ¿Cómo definimos hiperuricusuria? Un valor de más de 800 miligramos en 24 horas, o más de 750 en el caso de las mujeres, o más de 600 miligramos por litro en orina de 24 horas de ácido úrico. Y es importante medirlo, y ustedes cuando lo hagan se van a dar cuenta. Muchos pacientes tienen valores en sangre normales, pero tienen valores altos en orina. La hipomagnesuria se define como un valor, en algunas guías mencionan menos de 60, en otras menos de 50 miligramos por orina de 24 horas. La hiperoxaluria en algunas instituciones, por lo menos yo que trabajo en el Seguro Social, a nosotros nos lo reportan únicamente como hay o no hay. ¿Tiene cristales o no se observan cristales? Pero no tenemos el valor cuantitativo en orina de 24 horas del oxalato. En este caso, el valor es más de 45 para decir que el paciente tiene hiperoxaluria. En el caso de la hipocitraturia, se define por un valor menor de 300, en algunas guías, otros dicen 350. Y ojo con estos valores, porque a veces uno se confía con los valores normales que el laboratorio nos reporta. En el caso, por ejemplo, de citrato en orina de 24 horas, nos lo reportan con un valor normal que va de 100 hasta 1000. Y entonces, ¿qué tal si tiene 150, 180? Y uno dice, no, está bien, está dentro del rango normal del laboratorio. Pero eso, por definición, es hipocitraturia. Eso está haciendo un ejemplificado cuando nosotros, por ejemplo, vemos reportes de glucosa que los rangos del laboratorio llegan hasta 110. Pero nosotros sabemos que por definición todo valor arriba de 100 es anormal. Entonces en este caso también consideremos eso. El pH urinario persistentemente bajo, cuando menos en 2 muestras de orina, pueden ser consecutivas o en días diferentes. Si nosotros detectamos eso, ese paciente tiene una condición de riesgo. La cistinuria más de 250 no es un examen usual. Casi no lo dejamos porque no estamos pensando en una alteración metabólica que viene desde la infancia, una alteración genética. Y la otra condición, como mencionaba hace poco, es el volumen urinario bajo. Inclusive, fíjense ustedes cuando a veces dejan depuración de creatinina o proteínas en orina de 24 horas, sí hay muchos pacientes que llegan y en varias muestras ustedes ven que tienen valores menos de 1000. Y uno le pregunta al paciente, mire, ¿qué tan poquita agua toma? ¿Por qué orina tan poco? Esa es una condición que va a favorecer la saturación de sustancias que van a precipitar en orina, de manera que es una condición predisponente para la litiasis renal. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en estos casos? Como mencioné, más del 90%, cerca del 90% de pacientes van a tener alguna alteración, pero algunos pacientes pueden tener no solo una, pueden tener múltiples alteraciones de manera simultánea y todas ellas están contribuyendo para la formación de cristales. Así, por ejemplo, en aquellos en aquellos cálculos que son de calcio, nosotros vamos a encontrar como las condiciones o las alteraciones metabólicas más frecuentes: hipercalciuria, hipocitraturia, hiperoxaluria,
hiperuricosuria como las condiciones que pueden estar una o varias. En el caso, por ejemplo, de aquellos cálculos que no son de oxalato ni de fosfato cálcico, podemos encontrar en los de ácido úrico una orina que está persistentemente baja. El pH ácido favorece la precipitación, cristalización y agregación de uratos en la orina. Les muestro, por ejemplo, es un estudio de 2.156 pacientes, es un estudio de hace como unos 10 años de un centro en Buenos Aires, donde ellos hicieron estudio haciendo colecciones de orina de 2 días consecutivos y encontraron que las condiciones más frecuentes eran hipercalciuria, pH urinario persistentemente bajo, hiperuricosuria e hiposidraturia como las condiciones más asociadas. Ahora, fíjense en este otro dato, me llama la atención y es importante recalcarlo. El 70%, casi 71% de pacientes tenían una causa única, pero el 20% tenían múltiples alteraciones en estos analitos. En algunos pocos casos, 8.5%, no se encontró pues ninguna anormalidad subyacente. Pero en estas pacientes que tenían varios, las combinaciones llegaban a ser hasta cerca de 35 combinaciones diferentes con relación a qué alteraciones íbamos a encontrar. Por ejemplo, la más frecuente fue hipercalciuria con hiperuricosuria, 35%, seguido con hipercalciuria con hiposidraturia. Entonces, ¿por qué traigo esto a cuenta? No nos conformemos con encontrar una sola cosa alterada. Estos pacientes pueden tener varias alteraciones y todas ellas de manera diferente están contribuyendo a la misma condición patológica. En esta otra revisión, cuando se encontraron cálculos de oxalato de calcio, las causas más frecuentes acá fueron hipercalciuria idiopática, fueron ácido úrico persistentemente bajo e hiperoxaluria. Cuando el cálculo se encontró predominantemente de ácido úrico, el pH urinario bajo fue la causa más frecuentemente encontrada. No esperemos que necesariamente el paciente tuviera gota o hiperuricemia. Bueno, después de conocer cuál es el abordaje, que era el tema principal por el cual yo estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? No me voy a centrar en la parte del tratamiento, pero sí mencionar que lo más importante con el tratamiento es prevenir nuevos episodios. Y realmente no vamos nosotros a pensar únicamente en la parte farmacológica. Los cambios en el estilo de vida que van desde aumentar la ingesta de agua y aumentar la ingesta de vegetales, frutas, disminuir la ingesta de sal, disminuir la ingesta de proteínas animales, son parte de las recomendaciones que nosotros podemos hacer. Cuando se realiza el diagnóstico, se establece un tratamiento y la recurrencia se reduce en más del 90% de los casos. De manera que nosotros realmente vamos a tener un impacto cuando nosotros definamos cuáles son las alteraciones metabólicas que estos pacientes pueden tener presente. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención.